Iniciamos la audiencia con el señor René Alberto Villela Villela, a quien le damos las buenas tardes. Sea bienvenido. Y es la persona propuesta por el Consejo de Gobierno para ocupar el cargo de miembro de la Junta Directiva de ARECEP. Don Alberto dispondrá de 15 minutos para que se refiera a su interés por ser ratificado como miembro de Junta Directiva de ARECEP y demás temas relacionados con las atribuciones y competencias del cargo. Posteriormente se abrirá un espacio de 10 minutos en primera ronda para que los señores diputados y señoras diputadas puedan hacer sus preguntas y de 7 minutos en segunda ronda. Tiene la palabra don René. Buenas tardes, señores diputados. Mi nombre es René Alberto Villela Villela, cédula 80068-0412. Señora diputada Alejandra Larios Trejos, presidenta de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos. Señores diputados, señora Cintia Díaz Briceño, jefa de área. Razones por las cuales considero ser la persona idónea para ser ratificado como miembro de la Junta Directiva de ARECEP. Capacidad en campos relacionados con los objetivos, funciones y obligaciones de ARECEP y deberes y atribuciones de la Junta Directiva. Contabilidad general, contabilidad de costos, auditoría de estados financieros, auditoría operacional, auditoría administrativa, estadística, finanzas, análisis de valores, finanzas internacionales, administración internacional, administración general, desarrollo económico mundial, economía, modelos económicos y financieros. Servicio al costo. Objetivo establecido en la ley de ARECEP. Los costos pueden ser determinados utilizando métodos de absorción o distribución de costos indirectos que deben ser analizados y determinados técnicamente. Una tarifa puede ser sobre o subestimada por efecto de la aplicación del método de absorción, una de las capacidades de un contador de costos. El mejor ejemplo quizás es el ICE. El ICE es una entidad tan grande, tan compleja, que tiene costos en un montón de áreas. Hay áreas operativas y hay áreas de servicios. Los costos de las áreas de servicios tienen que ser trasladados al costo de los servicios. Esas tasas de absorción pueden alterar el costo del servicio prestado y esas relaciones no son permanentes. Eso es lo más interesante. Esas relaciones, qué sé yo, si un costo indirecto, el 5% corresponde a la electricidad, en otro momento puede ser 5.5, 6.5, puede variar. Entonces, esto requiere un análisis permanente. No hay fórmula exacta para trabajar estos costos. En los costos intervienen elementos con precios o valores estimados. Eso lo acabamos de ver en la tarifa de Recope, en la tarifa de los hidrocarburos. Las tarifas, para cumplir con la ley, deben integrar ecuaciones que permitan el ajuste por costos iniciales estimados con respecto a los reales. Ok, utilizamos una tarifa que va a trabajar durante 6 meses o X tiempo, variable. En ese momento el costo estimado era de $100 por unidad. Tiene que haber un ajuste en el cual vayamos recogiendo la información histórica. En el primer mes costó 95, en el otro costó 98, en el otro costó 90, en el otro costó 105. Y la ecuación tiene que recoger esas variaciones para ser trasladado a la tarifa posterior siguiente. Ese es un principio que, por supuesto, la ARECEP ha tratado de hacerlo y lo hace. Tiene muy buenos matemáticos, pero tenemos que estar atentos a ese fenómeno. Calidad en el servicio. Capacidad para utilizar modelos de calidad. Participación del personal para la mejora de la calidad. Sistemas de gestión de calidad. Medio ambiente, seguridad. Determinación del costo de la gestión ambiental
entre los costos de prestación del servicio público, valoración del método utilizado para la incorporación del costo. Esos costos pueden ser muy elevados. Posiblemente haya que diferir parte de ese costo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ser un gasto, es un activo. Se invirtió mucho en el sistema de calidad. No todo tiene que ir a la tarifa del servicio público. Todo esto tiene que ser cuantificado, por supuesto, con base en la opinión de los técnicos. Examen y aprobación de estados financieros. Capacidad para realizar pruebas de revisión analítica para determinar áreas de riesgo y pruebas de auditoría. Conocimiento de la contabilidad presupuestaria y sus liquidaciones. Capacidad para la toma de decisiones en condiciones de riesgo y en condiciones de incertidumbre. Riesgo es cuando podemos asociar probabilidades a diferentes resultados. Incertidumbre es cuando no sabemos absolutamente nada. Modelos para estos tipos de decisiones. Aplicación del método científico bajo el modelo de Filmer-Northrop. Determinación de situaciones problemáticas, generación de hipótesis, pruebas y resolución de la situación original aplicado a distintos asuntos y materias. Señores, nada fuera lo común, pero sí cuento con herramientas que, por supuesto, con voluntad y disposición, pueden ser bien utilizadas. Si falla la parte humana, fallamos en todo. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, don René. Procedemos a la primera ronda de preguntas. Tiene la palabra el señor diputado Antonio José Ortega. Estaban tres. Ok, muchas gracias, don René. Voy a tratar de ser puntual con las preguntas. Tengo entendido que usted forma parte de la directiva de la Asociación Profesional de Derecho Laboral, que usted es tesorero. Y la pregunta es que tengo entendido también que esta empresa ha asesorado empresas que brindan servicios públicos o organizaciones de servicios públicos como transporte, agua, electricidad y etcétera. ¿Esto es cierto, don René? Prodel no ha prestado servicios. Podemos pedir una constancia a los directivos porque no ha prestado servicios. ¿Ha asesorado entonces? No ha realizado nada. Están haciendo gestiones que yo sepa, un proyecto para mejorar leyes laborales, algo así. Ellos están trabajando en eso. Yo soy el financista de ellos, por eso no conozco con exactitud lo que ellos hacen como abogados especiales en derecho laboral. Tengo entendido que usted al menos desde el 2014 ha trabajado con sector de taxistas, asesorándolos en diversas ocasiones. De acuerdo con el oficio de la Federación Nacional de Cooperativas del Taxi de fecha 10 de agosto del 2021, es decir, hace menos de un año, usted preparó un análisis encargado por dicha federación en oposición a una propuesta de ARECEP sometida a audiencia pública. ¿Esto es verdad, don René? Hay que diferenciar lo que es una asesoría y una consultoría. Los asesores los tiene la Asamblea Legislativa, son empleados a sueldo permanente y fijo, sin límite de tiempo. Una consultoría es un contrato que se hace para un objetivo específico. Ustedes pueden contratar un consultor si le llega un problema de un área que desconocen, biotecnología, no sé, energía atómica. Ustedes pueden contratar a una persona nada más para que les indique X cosa sobre esa especialidad. Yo he hecho trabajos de consultoría con ellos. Antes de este último que usted menciona, no recuerdo cuántos años hacía que yo no hacía ningún trabajo de consultoría con ellos. No lo recuerdo. Sí recuerdo que estuve cuando se estudió el modelo tarifario de 2004 en un trabajo ad honorem y por el cual me enteré de la forma como trabaja ARECEP.
Si uno no se acerca a los modelos tarifarios, no hay forma de conocerlos. No hay forma de cumplir con el requisito, el último requisito de la ley que exige experiencia en asuntos de regulación. No se puede cumplir con algo a lo cual uno no se le puede acercar. Sí, gracias. Usted habla de acercamiento, me parece que su participación va más allá de acercamiento porque el mismo oficio que cité habla en la parte de observaciones que usted participa en la audiencia pública y se autoriza al señor René Alberto Villela, portador de la cédula, a realizar la presentación de la posición presente escrito. Es decir, me parece que su participación no es simplemente de acercamiento. Con respecto a esto, yo quisiera decir que está claro que es evidente que don René no cumple con los requisitos para ser parte de la Junta Directiva de ARECEP, pues se violenta el artículo 50 de la ley de ARECEP, que busca mantener una garantía de independencia en la autoridad reguladora de servicios, y dicho trabajo tiene menos, o dicho acercamiento, en palabras de don René, no lleva más de un año, y esto, la ley es bastante clara. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Don René, quería consultarle si usted en algún momento se ha referido a los funcionarios públicos como sanguijuelas. Fue en un trabajo que se hizo para publicar de interés, de algún interés social en la web. Participé en él. Pero hay que diferenciar lo que es el gasto excesivo de lo que es el gasto normal. Una cosa es el salario, el honorario que cobra un empleado público en forma honesta, y otra cosa son los abusos. Hay que diferenciar esas dos cosas. Un gasto excesivo a veces es dudoso ante el pueblo. La gente no entiende por qué, teniendo hambre, porque así me lo dicen los agricultores, yo tengo hambre, y hay personas que ganan $15,000 en un mes. Cuesta explicarle a la gente eso. Ok. No, yo nada más quería saber eso, nada más decirle que en el artículo usted es el que lo firma y hay publicaciones y tweets donde se refieren a esos términos. Obviamente no estamos discutiendo, o no es mi interés hablar de la situación apenosa que pasan los agricultores ni la desigualdad de salarios en el sector público, sino a una forma en la que usted se ha hecho referencia a los empleados públicos, creo yo, en reiteradas ocasiones. Y sí, creo que hay muchas pruebas de que más o menos ese es el talante que usted tiene, y no estoy hablando de una cooperación. Con respecto a esto, o más bien a los primeros puntos que estaba tocando don René, ¿a usted no le parece que es peligroso que intereses privados decidan sobre los intereses públicos, y peor aún, sobre los dineros públicos en una institución como la ARECEP, que entre otras cosas tiene que regular, y que hemos hablado aquí, tiene una muy mala calificación, muy mala percepción desde la ciudadanía? ARECEP ha realizado un gran trabajo armonizando el interés, como lo señala la ley, el interés del consumidor o usuario de servicio público y el interés de los empresarios. Hay un equilibrio que es difícil de alcanzar. Un pelito que la balanza se va por un lado, el otro se siente mal. Un pelito que se va para el otro lado, se siente mal. Esa es la tarea del equilibrio. Igual que en nuestra economía, no hemos sido incapaces de equilibrar nuestra balanza comercial. Tenemos que empezar a equilibrar las cosas. Y no vamos a equilibrar nada si no damos el primer paso. El primer paso es tratar de hacer las cosas. No hemos equilibrado, ya les digo, el meollo de nuestros problemas, la balanza comercial. Los países que tienen una balanza comercial positiva no tienen problemas, tienen ahorros. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Dinora Barquero. Gracias, señora presidenta. Señor Villela, al igual que con doña Gretel, he leído su currículum, he buscado información adicional y
Y le he dado importancia a su currículum para la sustentación de su candidatura. Y le pregunto lo siguiente: ¿ha realizado investigaciones, estudios o publicaciones relacionados con la protección o defensa de las personas consumidoras de los servicios públicos? En caso afirmativo, le solicito enumerarlas para que consten en el expediente para lo pertinente del caso. ¿Ha realizado investigaciones, estudios o publicaciones relacionadas con la protección o defensa de las personas consumidoras de los servicios públicos? En caso afirmativo, le solicito enumerarlas para que consten en el expediente para la referencia pertinente. Los estudios pueden dedicarse a un sector de la sociedad, a la parte superficial de la sociedad, a la parte superior de lo que vemos. Otra cosa es investigar la profundidad de por qué las personas son pobres. Eso sí lo he investigado. A pellizco se mata un burro, con una mala tarifa estamos dando un pellizco, ok. Un pellizco en la electricidad, un pellizco en el agua, un pellizco en otra cosa, un pellizco en el transporte público, un pellizco en los farmacéuticos, en el precio de los farmacéuticos. Y en eso sí tengo estudios, con mucho gusto puede ver mi página sobre el Banco Central y va a encontrar razones que tienen que ver con la pobreza de Costa Rica. El Banco Central paga impuestos sobre la renta. Eso es como que le cobremos impuesto de renta a un familiar que le queremos ayudar. Tenemos que encontrar las razones de la pobreza. Perdone, don René, lo que pasa es que por tiempo a nosotros lo que nos interesa es respuestas concretas a la pregunta específica. ¿Ha realizado investigaciones, estudios o publicaciones relacionadas, no porque somos pobres o porque somos ricos, no, relacionadas expresamente con la protección o defensa de las personas consumidoras de los servicios públicos? No el Banco Central, no el banco aquí, ni pobreza, no, es defensa de las personas consumidoras de los servicios públicos, ¿sí o no? No, señora diputada. ¿Qué criterios sostiene en relación con la composición del precio de los combustibles? ¿Recomendaría algún cambio o le parece bien construido? Encontré una variable que baja el precio de los combustibles. Y que lo vi ligeramente, apenas no lo he revisado a profundidad. El IVA en el transporte. Se tiene que eliminar el IVA, quitando el IVA se rebaja un poquito el precio de los combustibles. Es un distorsionante. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a cobrar impuesto sobre impuesto. Ya tenemos un impuesto de combustible y cobramos un impuesto de ventas. Eso no puede ser. Limpiemos como fue la idea del legislador. Cuando se unificó todo el impuesto a los combustibles, se quitaron un montón de impuestos pequeñitos que habían, una peseta para esto, una peseta para el otro. Hicieron un solo paquete. Ok, ahorita, pero déjenme terminar mi trabajo que lo estoy haciendo. Y en pocos días se los voy a presentar, con mucho gusto. Gracias, señora diputada. Muchas gracias. Sus publicaciones en redes sociales han mostrado su férrea, aunque legítima, muy legítima, identificación con el actual oficialismo político. Publicaciones que han sostenido una posición feroz, poco equilibrada, tal vez en cuanto a la legalidad de lo que usted manifiesta en ellos, compartiendo publicaciones infames, incluso sin respaldo alguno en legalidad, en contra de quienes no correspondían con su filiación política. Lo dijo doña Gretel hace unos minutos aquí, que en ARECEP no se pueden tomar decisiones basadas en circunstancias políticas.
Lo dice la norma en el artículo 49, en el artículo 49 de la ley, perdón, no, es el artículo 2. En el artículo 2, que trae como corolario el artículo 49, donde lo amplía. La autoridad reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta ley. Y el artículo 49 dice que tienen prohibición para participar en actividades político-electorales con las salvedades de ley. Uno no es político de un día para otro, ni tiene un criterio político de un día para otro. Eso es una pasión, es algo que nos vincula, que nos afilia, que nos da un sentido de pertenencia. ¿Cree usted que no será un riesgo y que no podría esto generar una especie de captura política del regulador? Esa vinculación, ese sentido de pertenencia tan profundo suyo, de llevarlo inclusive a hacer publicaciones infames en las redes sociales de algo que no estaba jurídicamente demostrado, y que no es eso una limitante muy grave, muy seria, en su aspiración y en su verticalidad en el ejercicio de su función? Señora diputada, le agradezco su pregunta. Me permite expresar mi pensamiento que no viene de la candidatura de la última campaña, no. Viene de mi experiencia como hombre, como ciudadano, como niño que fui, como joven que fui, como pobre con zapatos rotos que fui. Mi pensamiento tiene dos valores, de los cuales don Rodrigo Chávez habla de uno, yo hablo de dos. Igualdad y equidad, eso es lo que tenemos que aprender los costarricenses para que podamos en realidad compartir el pan, para que no haya hambre en Costa Rica. Don Rodrigo lo dice de otra forma. Don Rodrigo habla de igualdad de oportunidades. Yo separo lo que no es mío. ¿Por qué? Por respeto, por supuesto. Respeto profesional. Yo hablo de igualdad en general. Él habla de igualdad en las oportunidades. Le ruego, don Rodrigo, por favor, nos concretemos, don René, perdóneme, nos concretemos en la respuesta. ¿Afectará eso, la verticalidad, esa emocionalidad, ese sentido y vínculo de pertenencia? Zapatos rotos, yo creo que en este país todos hemos usado zapatos rotos en algún momento, pero no estamos en un momento de hacer un recuento de vida de lo que hemos pasado, sino de hacia dónde vamos. ¿Podría usted garantizarle a esta comisión, al plenario legislativo y a los costarricenses su verticalidad, su dignidad en el ejercicio del cargo y no le afectará esa férrea pertenencia a estas situaciones a la que he hecho referencia? Señora diputada y don René, quedan 35 segundos. Entonces, lo reservamos para la segunda ronda de... Señora presidenta, es una cuestión de sí o no. Entonces, yo creo que don René tiene la pregunta muy clara, lo que estamos esperando es la respuesta. Adelante, don René. Yo estoy, como decimos, casados. Estoy casado con mi pensamiento, no con ningún partido político.
quiero igualdad, equidad, quiero valores. No pensamiento de ningún partido, ideas nada más. Muchas gracias. No veo incompatibilidad en eso. Gracias. Tiene la palabra la diputada Cisneros Gallo. Tiene la palabra el diputado Carlos Andrés Robles. Buenas noches, bienvenido, don René. Cuando la concesionaria del puerto de Caldera inició sus actividades en el puerto como tal, la tarifa no varió, siguió siendo la misma como cuando estaba el INCOP. ¿Conoce usted, ha realizado algún estudio por qué razones esa tarifa no varió, no cambió? ¿Conoce usted del tema portuario y las tarifas que se regulan y las que no se regulan dentro de la actividad que se desarrolla en el puerto de Caldera con la actual concesionaria y a futuro con la nueva concesionaria, algunas cosas que usted recomendaría que varíen? Esto lo digo porque al no variar la tarifa, el costo de las operaciones, aún con la convención colectiva y todos los factores que incidían sobre la tarifa, no variaron y siguió manteniéndose. ¿Qué aportaría usted para que en la nueva concesionaria se tomaran algunos aspectos a evaluar y cuáles serían esos aspectos en temas regulatorios? La labor de RECEP es estudiar los costos, es supervisar la contabilidad, las finanzas y los métodos que utilizan para hacer el registro contable. Eso requiere investigación. No estuve en ese caso, lamentablemente, que hace muchos años yo no trabajaba en eso, no trabajé en nada relacionado con eso, pero ya les digo, el asunto sería estudiar a conciencia los costos, lo que le mencioné, la distribución de los costos indirectos, que eso afecta el costo de la producción, el costo final aplicado al costo de los servicios públicos. Estudio, análisis, objetividad. Eso es lo que yo propondría. Propiamente le pregunté por temas regulatorios para el tema del puerto. ¿Los conoce o no los conoce? No, señor diputado, los desconozco. Tendría que investigarlos. Con mucho gusto. Tiene la palabra el diputado Eliezer Feinstein. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don René, por someterse al interrogatorio. En su currículum, en la sección de experiencia profesional, usted lista lo siguiente, dice 2002 en adelante. Consultor en tarifas de transporte público de personas, modelos matemáticos y propuestas económicas ante ARECEP, finanzas, impuestos, contador, auditor, estudios matemáticos y financieros para cuantificar daños en casos resueltos por la Sala Segunda. ¿Podría usted especificar puntualmente, en estos 20 años que usted lista ahí, cuáles trabajos específicamente ha hecho relacionado con la regulación de los servicios públicos, relacionado con ARECEP, para entender la extensión de su experiencia en esta área específica que es la que estamos evaluando hoy aquí? Muchas gracias, don Eli, por su pregunta. Comencé haciendo tarifas para los taxis naranja, o sea, los taxis del aeropuerto. También contratos de consultoría esporádicos en el año. En el 2004 me invitaron a participar en el estudio de la tarifa de taxis rojos, así son conocidos. Y después de eso trabajé en la tarifa de ese año. Perdón, no, esa tarifa la hizo ARECEP, la primera. La primera ellos la montaron y todo, la hicieron como ejemplo, ¿verdad? De ahí participé en 2 tarifas con los taxistas, en favor de los taxistas, en favor de los contratados por Fenacotaxi. Realicé dos tarifas, varias de los taxis del aeropuerto, y luego consultorías en problemas específicos. Por ejemplo, la unificación de las tarifas. Lo que acaban de hacer en este momento en ARECEP, que volvieron a bajar la tarifa de los taxis para minusválidos, afecta a los demás,
porque la gente los busca solo a ellos, distorsiona un poquito. Eso, por ejemplo, en ese problemita específico, yo participé, hice la exposición en ARECEP de qué era eso, el problema central y cómo se podía solucionar. Luego algunos otros trabajos que no recuerdo. Una solicitud que no funcionó, que era ampliar la tarifa, la que llaman banderazo, la tarifa de despegue, a 2 kilómetros. Eso no prosperó. Y trabajos de ese tipo, muy esporádicos, pero sobre problemas específicos de la tarifa. Muchas gracias, don Eli. Gracias, don René. Únicamente en el área de transporte público modalidad taxi. Y el trabajo que hice de Recope, que ese fue sencillamente por interés nacional, determiné algunas cosas que ahorita están conversando sobre las tarifas de Recope, como es el subsidio a los pescadores, el subsidio al asfalto. Todo eso yo lo vi con base en una tarifa del 14, el trabajo lo hice en 2015. Ese fue ad honorem totalmente, lo publiqué para que la gente lo conociera. ¿Qué era eso? ¿Verdad? ¿A dónde publicó ese estudio y para quién lo hizo? Sí, lo hice para el público. La gente hablaba mucho de la tarifa de Recope, entonces yo traté de explicarles cómo se trabajaban, cómo era la estructura de una tarifa, ya sus elementos, ¿verdad? Cómo se definía la tarifa del queroseno, del combustible tal, el diésel, el combustible para aviones. Eso, y lo publiqué en la web, en una página que posiblemente es de 2015. En ese tiempo las páginas las hacía en Dreamweaver. Eso ya no se usa. Esa página ya debe estar destruida. Pero en la web lo publiqué. Gracias, don René. La OCDE ha señalado en reiteradas ocasiones que uno de los principales problemas de este país es la poca competencia que hay en sectores que son esenciales para la población, incluidos los servicios públicos regulados. Falta de competencia, actividad monopólica, etc. ¿Qué opinión le merece a usted la idea de abrir el servicio de transporte público remunerado de personas a otras modalidades de operación, como las que ya existen y que el país se ha rehusado a reconocer como legales o a regular? Don Eli, es una pregunta para el futuro, que tiene mucho futuro, promete mucho, pero es una pregunta para ustedes, para los señores diputados. Ustedes son los que deciden aperturas, mantener empresas estatales. Ustedes son los que lo deciden. Por supuesto que la competencia siempre mejora. Don René, yo conozco bien cuáles son mis potestades como diputado. Y por supuesto que regular o desregular o crear leyes para sectores es una de ellas. Otra de ellas es preguntarle a usted qué opina usted sobre un servicio al que usted podría estar regulando en el futuro. Entonces esperaría una respuesta más puntual. Disculpe, don Eli, no le había captado exactamente lo último que me dijo. Es cierto, las potestades de ustedes, yo no estoy dudando que las conocen, ¿verdad? En ningún momento. Por supuesto que digo que si es solo mi opinión, la competencia está demostrado que trae la mejora en los servicios. Si hay que regular eso, por supuesto que va a estar en manos de la autoridad reguladora establecer tarifas. No puede funcionar un servicio público si no tienes asignada su tarifa. Y en ese sentido, pues la ARECEP lo va a hacer en su momento, cuando ustedes lo aprueben. En los últimos años se ha discutido bastante acerca de las tarifas de bus en este país. Los autobuseros siempre se quejan de que no son suficientes. Hay, por lo menos, la creencia de personas que han estado involucradas en la regulación de que si se conocieran los datos reales de la demanda, más bien podría ser que esas tarifas sean más bajas de lo que hoy son.
Pero un dato muy curioso es que en los últimos, no sé, por lo menos 5 o 6 años, prácticamente ninguna empresa autobusera ha solicitado un ajuste tarifario. Se esperan a los ajustes anuales y viven con eso. ¿Cuál cree usted que es la razón o las razones que han llevado a los autobuseros a no pedir esos ajustes individuales? Eso es. Gracias, don Eli. Opinar sobre algo de lo que no tengo cifras, usted lo sabe, ¿verdad? Que sería muy imprudente de mi parte. Uno puede hacer suposiciones, pero la matemática varias veces me ha demostrado que yo me he equivocado al suponer cosas. Varias veces yo me he puesto a demostrar algo y cuando tengo la prueba matemática me doy cuenta que yo estaba errado. O sea, no es nada raro que me vuelva a equivocar. Puede ser varias razones. Una, que los precios son muy elevados y que entonces siguen trabajando sin pérdidas con las tarifas que brinda ARECEP. Podría ser que sean muy altas las tarifas. Y como usted lo dice, tiene que haber un método electrónico para poder contar con la demanda real que tienen las rutas. Puede ser, y se da mucho, que una ruta le quita pasaje a otra en su recorrido. Todas esas cosas nos daríamos cuenta si usamos el pasaje electrónico, el conteo electrónico. Disculpe, don René, es que se acabó el tiempo. Entonces, si muy rápidamente concretiza la respuesta o la termina en la segunda ronda de preguntas, por favor. Únicamente eso, tendría que estudiar los datos para ver si los costos que tiene ARECEP son reales y auditarlos. Es otra cosa. Una cosa es recibir datos y otra cosa es auditarlos. Hay que someterlos a pruebas matemáticas, a pruebas de auditoría. Muchas gracias, don Eli. Continúo yo, soy la última. Don René, en sus artículos de opinión que están en la web, ha sido muy crítico, como ya se indicó aquí, sobre la gestión del sector público. De ser ratificado en la Junta Directiva de ARECEP, usted se convertiría en un funcionario público. Por ejemplo, en la página web es.quora.com, en un artículo de opinión, hace un año usted indicó, y leeré varios extractos: al Estado le gusta enmarañar las cosas para que nadie las pueda identificar con facilidad. Por otra parte, las personas físicas pagan impuestos sobre las utilidades con 2 tarifas diferentes. Extremo: los ministros tienen una escala privilegiada para pagar su impuesto al salario o ingreso. Pagan menos que un mecánico o chofer de taxi independiente. Por eso enturbian el ambiente fiscal, para que la gente desconozca las causas de la pobreza. La semana pasada, el señor presidente de la República anunció un decreto para aumentar los salarios de los señores ministros, ministras, viceministros y viceministras. De acuerdo a su pensamiento en esos artículos que le he mencionado, ¿qué opinión le merece este aumento y cómo impacta las arcas públicas? ¿Qué acciones diferentes llevaría a cabo para que esa condición que usted ha criticado cambie en razón de los servicios públicos regulados? Señora diputada, muchas gracias por la pregunta. En el artículo usted leyó correctamente lo que yo dije. 2 tarifas de impuestos diferentes para personas constitucionalmente iguales. Eso hay en Costa Rica y lo denuncié, hablemos de 2011, 2010, algo así. Hay 2 tarifas que en el proyecto que, disculpen que no sé si ya lo aprobaron, el de renta dual. Ahí van a corregir esa distorsión. La parte exenta para un trabajador independiente, por eso lo digo, un mecánico, un mensajero, pagan más impuestos proporcionalmente que un ministro. ¿Por qué? Nosotros tenemos como independientes derecho a 3.800.000 colones por año. Un ministro tiene 700.000 colones, en ese momento, 700.000 colones que no pagan impuesto de renta. 700.000 por 10 tenemos 7 millones, más 2 meses más. Esa es la diferencia que yo vengo revelando desde hace años
Cuando el diputado Walter Muñoz ingresó a la Asamblea, le hice el proyecto de ley, ahí está en la web. Don René, Sí. tal vez si me contesta las preguntas, eso era parte de la referencia, pero no las preguntas que le hice. Gracias. ¿Podría repetirme la última pregunta que me hizo, al final? Con muchísimo gusto. ¿Qué acciones diferentes llevaría a cabo para que esa condición que usted ha criticado cambie en razón de los servicios públicos regulados? Pero, disculpe, señora diputada, la igualdad en los impuestos que yo mencioné, porque a eso se refería el artículo, pongo 3 columnas con el salario del ministro, el salario mecánico y el salario mensajero, no se arregla de ninguna otra forma que no sea con la ley que ustedes tienen en sus manos en este momento. Ahí vamos a tener igualdad en el pago de los impuestos. Vea el efecto multiplicador del cobro de los impuestos con la nueva ley que ustedes tienen. Se va a recoger mucho más impuesto. Bueno, igual no me contestó don René, pero vamos a continuar porque el tiempo es corto. En el informe final de gestión del exregulador Roberto Jiménez Gómez, quien recién dejó su cargo, definió la regulación como el arte de alinear diversos intereses individuales, sectoriales, incluso políticos, al interés público regulatorio. ¿Cree usted que nuestro país se expone a la captura regulatoria? Y que nos diga por qué. Le repito la pregunta. ¿Cree usted que nuestro país se expone a la captura regulatoria y por qué? Disculpe, no le entiendo lo que significa captura regulatoria. ¿Exceso de regulación será? Captura regulatoria es un concepto conocido en el gremio regulatorio, que doña Gretel nos habló de eso en su exposición casualmente, que es una falla en la gobernanza regulatoria que ocurre cuando un ente regulador creado para satisfacer el interés público actúa en beneficio de intereses particulares, individuales o grupales que dominan la industria en perjuicio de otro. Si eso se diera, se estaría fallando a una de las obligaciones de ARECEP, que es el servicio al costo. Eso no se puede dar. Y caería entre las sanciones, entre los actos sancionados, entre las prohibiciones. Señora. Don René, ¿usted nos podría mencionar los servicios regulados por ARECEP? Algunos. Electricidad tanto a nivel de plantel como a nivel de consumidor. El agua, el servicio de acueductos y alcantarillados, el servicio de riego y avenamiento prestado por el SENARA, los servicios en los puertos, que son aprobados por el MOP y por la HAPDEVA y la Comisión de Puertos del Pacífico. Las telecomunicaciones son indirectamente porque son de SUTEL. Es SUTEL quien se encarga de ellas. Y SUTEL pues es una entidad adscrita a ARECEP. Todo el transporte terrestre, todo el transporte excepto el aéreo. Está bien, don René. Gracias. De los servicios regulados, específicamente el combustible, la ARECEP aplicó la metodología para la fijación del precio la semana pasada. Le pregunto, ¿qué cambio tiene la nueva metodología en relación a la anterior y qué permiten esos cambios? Solo he escuchado lo que han dicho los medios noticiosos, no conozco, no he estudiado la tarifa de ARECEP. Y no es estudiar la tarifa, sino que hay que bajar todo el expediente para estudiarlo. ¿Qué fue lo que variaron? Sé que quitaron habían dicho que iban a quitar el subsidio al asfalto. Creo que no quitaron el subsidio al combustible para los pescadores. Y no sé si hicieron alguna modificación en la estructura de costos, en la asignación de costos entre los productos. Podría ser que haya algo de eso. Don René, estaba viendo el tiempo. Las normas de control interno para el sector público definen al gobierno corporativo como un sistema de normas, prácticas y procedimientos por el cual la institución es dirigida y controlada, incluyendo la regulación de las relaciones que se producen al interior de una institución y la conducción de las que se mantengan con sujetos externos, considerando esa definición
¿cuáles prácticas y procedimientos promovería usted desde la Junta Directiva para regular las relaciones que se producen entre ARECEP y las empresas reguladas? Eso entraría entre las políticas de la ARECEP, que son definidas en parte por la Junta Directiva, por supuesto promovidas por la Administración. ¿Qué políticas pueden llevar a un mejor entendimiento? El diálogo. El diálogo y el intercambio y el análisis de los problemas que tiene el otro. Si la institución pública estudia más los problemas que dice tener el prestador del servicio, puede ser que encontremos información importante, porque todos los servicios son diferentes. Puede ser que algún problema de una comunidad esté afectando a un prestador de servicios. Entonces, en este intercambio de información, aparte de enriquecer la labor del ARECEP, puede ser que descubramos aspectos que habíamos hecho a un lado, que ARECEP ha hecho a un lado y que pueden ser importantes dentro de la tarifa. Entonces, el diálogo, el análisis objetivo, el establecimiento, vienen técnicas de administración, el establecer la prioridad de las cosas que se han encontrado, priorizarlas y luego analizarlas una por una para atacar lo que es importante. Esa técnica nos ayudaría un poquito. Gracias. Gracias, don René. Me reservo el tiempo restante, que son 2 minutos 58 segundos. Tiene la palabra en la segunda ronda el diputado Antonio José Ortega, hasta por 7 minutos. Gracias, gracias. Me voy a devolver al tema referente a su participación en FENACOTAXI, donde el oficio que les mencioné denota que los análisis preparados ante este escrito donde se le apela a la ARECEP, los realizó usted. Usted lo realizó el 10, o por lo menos el oficio tiene fecha del 10 de agosto del 2021. Usted en la declaración jurada que nos hizo llegar a las personas diputadas, nos habla que no cubre ninguna de las prohibiciones que señalan los numerales 50 y 51 del mismo cuerpo normativo, es decir, que usted está libre y que conoce los alcances de esos numerales. El numeral 50 de la ley de la ARECEP dice prohibición de nombramiento, dice tampoco podrán ser nombrados para ocupar puestos de jefatura en la autoridad reguladora ni en la SUTEL, acciones, asesores, gerentes o similares miembros de juntas directivas de empresas privadas reguladas ni sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Esta prohibición permanecerá vigente hasta un año después de que los funcionarios a quienes se refiere el párrafo anterior hayan dejado de prestar su servicio. La violación de este impedimento causará la nulidad absoluta del nombramiento. Como les dije, el oficio tiene fecha de 10 de agosto del 2021 y don René, cuando le hice esta pregunta, usted hace una diferenciación entre la asesoría y la consultoría. Entonces le voy a preguntar puntualmente, ahora sí, por lo que usted dice que hizo. Entonces le preguntaría, ¿usted cobró por los servicios que dio hace menos de un año a la Federación Nacional de Cooperativas y Taxis, y cuánto cobró por esto, en el caso que haya cobrado? Aclaro lo de consultoría porque fue sobre cosas específicas. Los cambios que había propuesto ARECEP era analizar cada cambio y ver si el cambio era positivo o qué objeción se le podía hacer, tal como actualizar las cifras. Una de las cosas fue actualizar las cifras anualmente. La ARECEP estaba proponiendo, y lo hizo así, revisar las cifras cada 5 años. Cada 5 años. Disculpe, don René, tal vez nos apague el micrófono. Sí, para efectos de tiempo, yo le estaba preguntando y le pido que me responda si usted cobró y cuánto cobró por ese trabajo que se hizo hace menos de un año. Creo que cobré 600,000 colones. No estoy totalmente seguro, pero tiene que ser por ahí, ¿verdad? Por ahí tiene que ser. Sí, nada más aclarar
que el trabajo que hizo don René, según constan en este oficio, era una apelación, oposición al ARECEP, en nombre, a la metodología de la ARECEP, en nombre de la federación, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es tan decorativo o tan puntual como usted lo está diciendo. Pero bueno, le agradezco el que me haya dado el dato. Quería saber cuánto me quedaba, señora presidenta. 2 minutos 48 y usted se había reservado 1 minuto 33. No, para finalizar, por lo menos con una reflexión a los compañeros y las compañeras diputadas y obviamente las personas que nos están viendo y nos están escuchando, yo creo que no solo se está incumpliendo la propia ley, puntualmente el articulado 50, sino que también demuestra una falta de seriedad de parte del gobierno. Creo que no tengo que dar detalles de por qué me refiero a que hay una falta de seriedad en la forma, en el fondo. Creo que son tajantes los cambios o las diferencias con respecto a la primera audiencia, y me parece también lamentable no solo que se llegue a estos niveles, sino también creo que esto nos puede servir como una reflexión de lo que decíamos hace unos minutos, de intereses privados legítimos, ¿verdad? No se crea que aquí se está satanizando, obviamente todos tenemos derecho a ganarnos el pan, el arroz y los frijoles. Sin embargo, el problema es cuando se quieren sortear o se quieren entrar a decidir sobre los dineros públicos, sobre el interés público. Y pues bueno, yo creo que, y se lo digo de manera muy respetuosa, lo mínimo que esperaba de su parte, ya que vino hasta aquí, don René, era una disculpa a todos los empleados públicos por haberles llamado sanguijuelas, como usted lo reiteró en un artículo de su autoría, en varios tweets, y pues bueno, por lo demás, creo que el que usted venga aquí y que el gobierno y que la fracción oficialista permita que usted esté aquí a sabiendas que se está incumpliendo el artículo 50, nos deja, o por lo menos me deja a mí, un pésimo sabor de boca. Espero que se cuiden más las formas, espero que se cuiden más las metodologías y que se deje de jugar con el pueblo, porque evidentemente aquí no solo hay un error de procedimiento en la forma, en el fondo, sino que también hay un irrespeto al talante que se debe tener un cargo de estos. Entonces, eso sería, y me reservo el tiempo, señora presidenta. Ok, no hay nadie más. Tiene la palabra el diputado Eliezer Feinstein. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, en realidad ya no tengo más preguntas. Quise hacerle algunas preguntas a don René para conocerlo, para conocer su experiencia, su línea de pensamiento. Y tengo que decir que no saqué mucho en claro, pero de lo que sí saqué en claro es no solo el conflicto que hay con el artículo 50 de la ley, que es clara al decir que las personas que ocupen cargos en ARECEP no pueden haber trabajado en entes regulados al menos un año antes de aspirar. Sino que también hay un conflicto, por lo menos para mí, con el artículo 48, que habla de los requisitos de los miembros de la Junta Directiva del Regulador General, específicamente el inciso E, que dice contar con al menos 5 años de experiencia en actividades profesionales o gerenciales en el sector público o el privado relacionadas con los servicios públicos o con la regulación de estos. Haber hecho, no sé, 4 o 5 estudios o 8 estudios a lo largo de 20 años para un sector específico, para mí no acredita la experiencia necesaria para ocupar un cargo en la Junta Directiva de la ARECEP. Y quería pues dejar constando mi opinión en ese sentido. Muchas gracias.
No habiendo más personas solicitando el uso de la palabra, tengo dos últimas preguntas. Don René, según el informe de FOE SOSIF 00009-2021 de la Contraloría General de la República del 30 de noviembre de 2021, referente a una auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de normativa de buen gobierno corporativo en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, concluye que ARECEP no dispone de un marco de políticas que expresamente guíen su gestión hacia altos estándares de buen gobierno corporativo, con el fin de que las actuaciones y decisiones institucionales busquen el cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos y la satisfacción de los requerimientos de sus clientes. Según el informe final del ex regulador, la política ya fue construida. ¿Conoce usted esa política? ¿Se podría referir al respecto, por favor? Y por otro lado, ¿cuál es su propuesta para que, desde la Junta Directiva, se pueda fortalecer esa política y construir otras nuevas que propicien un mejor aprovechamiento de los recursos, aumento de transparencia institucional, rendición de cuentas y participación ciudadana en la ARECEP? Muchas gracias, señora diputada. Creo que son dos preguntas. La primera era, sí conocía el informe, desconozco el informe, pero la forma de alcanzar lo que está hablando estamos hablando de planeamiento estratégico. Perdón, don Sí. René, no era específicamente si conocía el informe de la Contraloría, sino más bien la política que quedó ya establecida. Disculpe, desconozco la política porque no he visto el trabajo que hizo ARECEP, pero lo que estamos hablando de calidad, de lo que yo había mencionado al inicio, calidad en la gestión. La CGR sí trabaja con calidad en la gestión. Esa es la diferencia. Yo creo que ellos tienen mucho conocimiento en la implantación de la calidad en los procesos. ARECEP tiene que integrar lo que yo les mencioné, por ahí es la calidad en el servicio. La calidad en el servicio, la forma de desarrollarla es implementando un sistema de calidad que retroalimente el sistema. Para que se corrijan las cosas que están impidiendo el logro de los resultados. Eso sería lo que hay que promover en la ARECEP, el desarrollo de la calidad y apegar el establecimiento de todos los objetivos que usted mencionaba, jerarquizarlos y darles más énfasis a los más importantes, elaborar los indicadores de cumplimiento y retroalimentar y revisar el sistema periódicamente para mejorarlo y lograr las metas de calidad y, por supuesto, el cumplimiento de la misión. Muchas gracias, señora diputada. Muchas gracias, don René. No habiendo más personas, tiene la palabra el diputado Eliezer Feinstein. Gracias, señora presidenta. 30 segundos, nada más. Don René, algo que omití decir en mi comentario anterior. No me cabe ninguna duda de que usted tiene amplios conocimientos en materia financiera y contable. No lo pongo en duda. Debí haber dicho eso en mi intervención anterior, pero no es lo mismo tener esos conocimientos que tener conocimientos en materia regulatoria. Y creo que, reitero, esta entrevista no nos ha ayudado en esa dirección. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. No habiendo más personas solicitando el uso de la palabra, don René, muchas gracias por haber venido esta tarde-noche a esta audiencia y vamos a decretar un receso de hasta 5 minutos para poder despedir al señor Villela. Sí, don René, puede retirarse. Sí, gracias.